Hay personas que funcionan perfectamente. La agenda en orden. Los correos respondidos. La ropa elegida la noche anterior. El saludo correcto para cada situación, el tono correcto para cada conversación, la expresión correcta para cada momento. Desde afuera, todo es coherente. Todo encaja. Nada sobresale. Y sin embargo, en algún lugar adentro de esa persona, hay algo que no termina de cerrarse. No es visible. No es algo que se pueda señalar. Es más bien una sensación de fondo, algo parecido a funcionar en piloto automático sin recordar haber elegido encenderlo, como si la persona que hace todas esas cosas correctamente fuera una versión muy bien entrenada de vos, pero no exactamente vos. Quizás lo reconoces desde adentro. Quizás lo reconoces en alguien que conoces. El tipo que siempre dice lo correcto, que siempre está impecable, que siempre sabe cómo moverse en cualquier cuarto, pero al que miras a los ojos y hay algo que no está ahí. No frialdad, no maldad. Ausencia. Como una habitación bien decorada que nadie habita. Patrick Bateman es esa habitación llevada al extremo. Pero lo que hace que American Psycho sea tan difícil de sacudir no es la violencia. Es el reconocimiento. Esa incomodidad específica de ver algo en pantalla que, de alguna manera, se parece a algo que conoces. No en la violencia. En la estructura. En la distancia entre la superficie perfecta y el interior que no termina de aparecer. Lo que viene acá no es un análisis del film. Es algo más incómodo que eso. Entender qué dice esa estructura sobre algo que sucede mucho más cerca de lo que parece. Pensá en alguien que conoces que siempre está bien. No bien en el sentido de que le va bien en la vida, bien en el sentido de que nunca lo ves fuera de lugar. Nunca lo sorprendes en un momento incómodo. Nunca dice algo que no debería. Nunca se muestra demasiado. Siempre tiene la respuesta adecuada, la distancia adecuada, el grado exacto de apertura que la situación requiere sin pasarse ni quedarse corto. Y al mismo tiempo, si te preguntaran qué piensa realmente esa persona sobre las cosas que importan, qué siente, qué le duele, qué quiere cuando nadie está mirando, no sabrías qué responder. No porque sea reservado, sino porque cada vez que te acercas a esa pregunta, algo lo redirige. Una broma en el momento justo. Un cambio de tema perfectamente ejecutado. Una pregunta de vuelta hacia vos con una precisión que no permite insistir. Esa persona funciona. Funciona muy bien, de hecho. Es eficiente, es encantadora cuando tiene que serlo, es seria cuando tiene que serlo. Sabe leer los cuartos. Sabe qué versión de sí misma presentar en cada contexto. Lo que no sabe, o lo que quizás sabe pero no puede nombrar, es quién es cuando no hay ningún cuarto que leer. En el trabajo, esa persona no tiene rivales porque no hay nada visible que atacar. Se adapta, neutraliza, avanza. No confronta, rodea. No discute, reposiciona. Después de cada reunión difícil, la gente recuerda que fue productiva pero no puede decir exactamente qué cedió esa persona ni en qué momento. Simplemente todo quedó ordenado a su favor sin que nadie pudiera objetar nada. En las relaciones, genera una intensidad inicial que parece profundísima. Esa primera etapa donde parece que te ve de una manera que nadie te había visto antes, donde cada conversación tiene peso, cada gesto tiene intención, cada momento parece elegido. Y que después, sin que nadie pueda señalar exactamente cuándo, se vuelve vacía. No fría, vacía. Siguen haciendo todo bien. Siguen estando presentes en los momentos importantes. Pero en algún punto dejaste de sentir que había alguien del otro lado. Con los amigos, con la familia, el patrón es el mismo pero más lento. Siempre saben la pregunta correcta para hacerte sentir escuchado. Siempre saben el gesto que la situación requiere. Pero si algún día están en un momento difícil ellos, y eso pasa, eventualmente pasa, algo se cierra. No te cuentan. O te cuentan de una manera que no pide nada.
Como si la vulnerabilidad fuera un idioma que nunca terminaron de aprender o que aprendieron a no hablar. Y lo más confuso es que no podés acusar a esa persona de nada. No hizo nada malo. Dijo todo lo correcto. Estuvo presente en todos los momentos importantes, solo que la presencia tenía algo de coreografía, algo de representación, y en algún punto te diste cuenta de que estabas aplaudiendo una actuación sin saber cuándo habías comprado la entrada. Batman hace eso en pantalla con una claridad brutal. La escena de las tarjetas de presentación. La rutina matutina de cuidado personal explicada con la solemnidad de un manual técnico. La sonrisa que aparece exactamente cuando tiene que aparecer y que no llega a los ojos. No es una parodia del narcisismo, es una disección. Y la incomodidad que produce no es porque sea un monstruo, es porque, quitada la violencia, la estructura es reconocible. ¿La has visto? Quizás la has sentido desde adentro. Si esto te está resonando de una forma que no esperabas, tiene sentido que sigas acá. Lo que viene va más profundo. Nadie nace con una máscara puesta. Se aprende a ponérsela. Y se aprende en algún lugar muy específico, en algún momento muy temprano, cuando la pregunta de quién sos todavía era abierta, y el ambiente dio una respuesta muy concreta. Lo que importa es cómo te ven. No tiene que haber sido una enseñanza explícita. Rara vez lo es. Es más sutil. Es el elogio que llegaba cuando hacías algo bien delante de otros y el silencio cuando lo hacías solo. Es el orgullo que circulaba en la familia alrededor del rendimiento, del logro, de la imagen proyectada hacia afuera, y la incomodidad que generaba cualquier cosa que no encajara en esa imagen. La emoción que no era productiva. La vulnerabilidad que no tenía lugar. La pregunta sincera que recibía una respuesta técnica. En esos ambientes, los chicos aprenden algo muy específico, que el valor viene de afuera. Que no hay un interior que se sostenga solo, hay una superficie que tiene que ser aprobada constantemente para que el interior exista, que ser visto correctamente no es una consecuencia de ser alguien, sino la condición para serlo. Y eso no es una decisión. Es una adaptación. Una respuesta inteligente a un ambiente que tenía reglas muy claras sobre qué era premiado y qué era ignorado. El problema, como siempre, es que las adaptaciones no se quedan en el contexto donde fueron útiles. Se vuelven la forma en que funcionas. Se integran tan profundamente que dejan de sentirse como una estrategia y empiezan a sentirse como vos. Ya no elegís presentar una versión cuidada de vos mismo, simplemente lo haces. Ya no calculas qué versión de vos va a generar aprobación. El cálculo ocurrió antes de que llegaras a formularte la pregunta. Ya no construís la máscara conscientemente, la máscara se construyó sola, con el tiempo, con tanta precisión que en algún punto vos y ella se volvieron indistinguibles. Batman tiene 30 años, un departamento perfecto, un trabajo en Wall Street, y una rutina de cuidado personal que describe con una precisión que roza el ritual. Cada producto, cada gesto, cada capa, aplicadas en orden, con intención, todos los días. No porque lo disfrute, sino porque eso es lo que queda cuando el interior se vació y lo único que te queda por construir es la superficie. No llegó ahí de golpe. Llegó a través de años de aprender que lo que la gente ve es lo que sos. Y en algún punto la pregunta de qué hay detrás de lo que la gente ve dejó de tener respuesta disponible. Eso tiene una explicación. Y esa explicación conecta la pantalla con algo que quizás ya conoces de cerca. El sistema necesita confirmación. No quiere. No pide. Necesita, en el sentido técnico del término, sin confirmación externa constante, algo empieza a desestabilizarse. No de manera visible, no dramáticamente. Pero hay una incomodidad de fondo que se activa cuando la confirmación no llega. Una inquietud que no tiene nombre pero que el cuerpo conoce bien. Algo que dice, hace demasiado tiempo que nadie valida que existís de la manera correcta. Y entonces el sistema se mueve. Busca la situación donde puede obtener lo que necesita. La conversación donde puede brillar.
La reunión donde puede ser el más preparado. El vínculo donde puede ser el más atento, el más intenso, el más presente, durante el tiempo que dure la novedad, mientras la atención del otro siga siendo suficientemente fresca para alimentar algo. La escena de las tarjetas de presentación en American Psycho es eso llevado al ABI surdo visible. El peso que Batman le pone a una tarjeta de presentación, el grosor del papel, la tipografía, el color, la comparación milimétrica con las tarjetas de los demás, no es vanidad en el sentido ordinario. Es el sistema buscando evidencia de su posición, necesitando saber que está bien ubicado en la jerarquía, que existe del modo correcto. Y cuando la tarjeta de otro es mejor que la suya, ese momento de pánico contenido, esa dislocación, no es envidia. Es el sistema detectando una amenaza real. Porque si otro ocupa mejor el lugar que él ocupa, entonces su existencia está en cuestión. No su carrera, no su estatus. Su existencia. Eso es lo que hace el patrón en el día a día, sin la violencia, sin el extremo. Opera en los vínculos buscando confirmación. Genera intimidad rápidamente porque la intimidad es el acceso más directo a la validación que necesita. Eleva al otro para que el otro lo eleve de vuelta. Crea una intensidad que desde adentro se siente como conexión genuina, y que desde afuera, con el tiempo, empieza a sentirse como una transacción que ninguna de las dos partes nombró. En una relación, lo ves en cómo cambia la atención. Al principio, esa persona escucha de una manera que pocas personas escuchan. Te hace preguntas que tocan exactamente lo que querías que alguien tocara. Te hace sentir visto de una forma que desactiva el cuidado que normalmente tenés. Y después, gradualmente, eso cambia. No de golpe. La atención empieza a redirigirse. Las conversaciones se orientan hacia lo que a esa persona le pasa, le importa, le genera algo. Y vos te adaptaste tan naturalmente a ese cambio que en algún momento no sabes bien cuándo dejó de ser recíproco. En el trabajo, el ciclo es más visible si sabes qué buscar. Hay un momento de encantamiento inicial con los proyectos, con los equipos, con las ideas. Una energía que parece genuina y que efectivamente produce resultados. Y hay un momento en que esa energía migra. Cuando el proyecto ya no genera suficiente visibilidad. Cuando el equipo ya lo conoce demasiado bien y la admiración se vuelve familiar en lugar de fresca. Cuando hay un nuevo escenario donde el sistema puede volver a empezar desde cero y obtener la confirmación que el viejo contexto ya no puede dar. Y el ciclo se repite. Porque la confirmación que llega de afuera no llena lo que está vacío adentro. No puede llenarlo, el problema no es la cantidad de confirmación, es la estructura que la necesita. Entonces el sistema vuelve a buscar, vuelve a construir la situación, el vínculo, la escena. Vuelve a obtener lo que necesita. Y vuelve a necesitarlo. La velocidad del automatismo es lo que hace tan difícil verlo desde adentro. No hay deliberación. No hay un momento donde esa persona elige buscar confirmación. El sistema ya lo hizo. Ya leyó el cuarto, ya identificó la fuente, ya empezó a moverse, antes de que ninguna parte consciente tuviera oportunidad de intervenir. Lo que no cierra en este ciclo, la pregunta que queda sin respuesta, es esta: ¿por qué la confirmación nunca alcanza? ¿Por qué el sistema sigue necesitando más, siempre más, aunque todo funcione perfectamente por fuera? Lo que viene ahora es lo que la mayoría no llega a entender sobre esto. Y cambia completamente cómo se ve todo lo anterior. La respuesta tiene que ver con lo que está en el centro de todo esto. No hay nada ahí. No en el sentido de que esa persona sea mala o vacía como insulto. Sino en un sentido muy preciso, el interior no se desarrolló de la misma manera que el exterior. El exterior se construyó con cuidado, con inversión, con años de refinamiento. El interior quedó sin edificar, no porque alguien eligió eso, sino porque el ambiente transmitió, sin decirlo en voz alta, que el interior no era lo que importaba. Y una identidad construida exclusivamente para ser vista desde afuera no tiene forma de sostenerse sola.
Necesita el ojo del otro para existir. Sin esa mirada, sin la confirmación, sin la aprobación, sin el reflejo que le dice que está siendo visto de la manera correcta, algo empieza a no estar. No ansiedad, no pánico. Algo más sutil, una falta de consistencia interna. Como una imagen que existe solo mientras hay alguien mirándola y que se difumina en cuanto el cuarto se vacía. Eso es lo que Batman muestra en las escenas más inquietantes del film, no las violentas, sino las otras. Las escenas donde está solo. Donde no hay nadie que lo mire. Donde la rutina, el departamento perfecto, la música seleccionada con criterio, todo el aparato de la superficie, sigue funcionando, pero funcionando en el vacío, sin nadie del otro lado para confirmar que tiene sentido. Y en ese vacío aparece algo que el film no nombra pero que muestra con precisión. La ausencia de un yo que exista independientemente de cómo es percibido. A esto se lo llama narcisismo. No como condena, no como descripción de alguien vanidoso o egocéntrico en el sentido coloquial, sino como nombre técnico para una forma de organizarse psíquicamente alrededor de la mirada externa, porque la mirada interna no se desarrolló lo suficiente como para sostenerse sola. Y lo que hace tan difícil identificarlo, en los demás y en uno mismo, es que desde afuera todo funciona. No hay señales de alarma obvias. Hay encanto, hay competencia, hay presencia. Lo que no hay es esa calidad específica de alguien que existe cuando nadie está mirando. Esa consistencia entre lo que dicen y lo que sienten. Esa disposición a ser vistos en los momentos donde no se ven bien. Entender esto no cambia lo que pasó. No cambia a la persona que conoces o lo que viviste en ese vínculo. Pero cambia algo en la lectura. Porque ya no es misterio, ya tiene estructura. Y una cosa con estructura se puede ver de otra manera que una cosa que simplemente duele sin explicación. Volvé al principio. Esa persona que siempre funciona perfectamente. Ese conocido, ese ex, ese familiar, ese colega, o quizás ese pedazo de vos mismo que aprendió muy temprano que ser visto correctamente era la condición para existir. Batman no es un monstruo del más allá. Es una estructura llevada a un extremo que el cine puede mostrar porque la ficción tiene ese permiso. Pero la estructura existe antes del extremo. Existe en versiones mucho más cotidianas, mucho menos visibles, mucho más difíciles de nombrar precisamente porque no tienen nada obvio que señalar. Y si algo de lo que describimos hoy se parece a algo que conoces, ya sea desde adentro o desde cerca, lo primero que vale la pena decir es esto: no es una falla moral. No es maldad. Es una adaptación que en algún momento fue la única respuesta disponible a un ambiente que tenía sus propias reglas sobre qué era valioso y qué no. El problema no es haber aprendido eso. El problema es seguir operando desde eso en contextos que ya no lo requieren. Y ese es un problema que se puede ver. Que se puede entender. Que, cuando se entiende, empieza a tener otra forma. No hay transformación de golpe, no hay momento donde todo hace clic y la máscara se cae y debajo hay alguien completo esperando. Hay algo más lento y más real que eso, la posibilidad de notar la diferencia entre funcionar y existir. Entre ser visto y ser conocido. Entre una presencia que actúa y una presencia que está. Eso no se resuelve en un vídeo. Pero se puede empezar a ver. Y ver ya es algo. Lo que acabas de atravesar no fue un análisis de cine. Fue reconocerte, o reconocer a alguien, en una estructura que tiene nombre. Hay más de esto acá, y sigue en esta misma dirección. Si llegaste hasta acá, ya sabes que esto te pertenece.